empezar a grabar. ¿Tienen clase después? Sí, Ah, ya. profe de inglés. Ah, ya, ok. Entonces, ¿dónde tengo esto acá? Vamos a ir revisando rápidamente. Ahí está. Listo, mira. Esta guía es la que yo les dejé, obviamente que no estaba con la respuesta. ¿Ya? Entonces aquí, esto es aplicación de marco conceptual. Así igual va a ser lo que va a salir en la prueba. Un caso y ustedes van a tener que hacer el análisis. ¿Ya? Entonces, aquí dice objetivos y características cualitativas de la información financiera. El contador registra las facturas de los servicios básicos del mes de diciembre, los cuales al cierre están pendientes de pago, dado que su vencimiento era para el 5 de enero. Aquí es muy similar al que vimos la semana anterior. Estamos hablando, ¿no es cierto?, del criterio de devengo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien vencen el 5 de enero, los deja contabilizados en el mes de diciembre. ¿Cierto? ¿Se entiende, no es cierto? Después el segundo caso dice, los estados financieros presentados por la empresa BH están preparados de acuerdo a norma internacional de información financiera. El sindicato de trabajadores de la empresa ha señalado a la empresa que no saben cómo leer o interpretar esta información y creen ellos están en la obligación de ajustar la información de forma que ellos puedan entenderla. Entonces aquí hay otra característica de mejora, ¿no es cierto?, de la información financiera que es comprensibilidad. Entonces, obviamente que está apuntando a esto. ¿Se dan cuenta que no es difícil de analizarlo? Si ustedes se recuerdan el marco conceptual, el análisis que hicimos, aquí estamos hablando de comprensibilidad. Después dice... Profesora, ¿Sí, Felipe? lo que pasa es que en ese caso yo pensé que de acuerdo al objetivo de la información financiera, que dice que es útil para los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales, pensé que un sindicato a lo mejor no era un usuario de los estados financieros y que en realidad no era necesario hacerlo comprensible para ellos. Sí, los sindicatos son usuarios de los estados financieros. Acuérdate tú que una sociedad anónima publica sus estados financieros. Por lo tanto, cualquier persona los puede leer. Ahora, en el caso particular aquí, y lo que dice la norma, es que quienes leen los estados financieros se supone que tienen un cierto conocimiento contable o financiero, de manera que logran entender la información. Eso es lo que nos señala también el marco conceptual. Entonces, en este caso, el sindicato habría que, a lo mejor, no entregar directamente los estados financieros, sino que otros informes de gestión que sean comprensibles para ellos. Es lo que por lo general piden los sindicatos, porque tú le pasas ahí un estado de situación financiera, un estado de resultados, claro que les complica leerlo, salvo que, no sé, pues, que sean parte del sindicato contadores, y ahí no les va a costar entenderlo. Pero supongamos que sean toda gente muy operativa, que no ha visto nunca un estado de situación financiera, lo más probable es que no le entreguen eso y se le entrega un informe de gestión con las partidas más importantes, pero ellos lo ven, el sindicato le interesa. Acuérdate que hay muchos bonos de por medio amarrados con el tema de las utilidades de la compañía. Ah, ya, profe, gracias. ¿Sí? Después dice, la estimación de incobrabilidad, esa también la hemos visto, es como recurrente que pongan ese tema. De las cuentas por cobrar del año 2019 no es contabilizada en el ejercicio por no ser un gasto aceptado tributariamente. Ya, aquí se pueden confundir porque estamos hablando del tema tributario. Pero ¿qué dijimos de las incobrabilidades? De la provisión de incobrabilidades. Deben ir porque de lo contrario, ¿no es cierto?, pasa lo que pasa a la polar. Asociarlo al tiro con ese caso, no habría una representación fiel, no estaría completa la información financiera. Por lo tanto, en este caso es la representación fiel. Después en el número 4 dice los resultados económicos de la empresa XXSA en los últimos 10 años se han visto incrementados en un 10%, por lo que un grupo de inversores ve una oportunidad de invertir, augurando que en el futuro se mantendrá este aumento. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando
de la cualidad de relevancia. Acuérdense que son dos características fundamentales, la relevancia y la representación fiel. Y dentro de la relevancia dijimos que la información financiera puede tener valor confirmatorio o predictivo. Si aquí quien está leyendo el estado financiero lo está usando para proyectar, ¿no es cierto?, una futura utilidad y por lo mismo le es llamativo o le interesa, ¿no es cierto?, invertir en esta compañía, lo que está haciendo es relevancia y está tomando esa información, le está dando un carácter predictivo. Por lo tanto, aquí esa sería la característica cualitativa. ¿Lo ven, verdad? ¿Se ve? ¿Se Sí, entiende? sí se ve, profe. Sí, profe. Ya. Después dice la empresa Arcos S.A. ha definido que todos los bienes que no superan un costo de 100.000 pesos se reconocerán como gastos del periodo. Entonces aquí también lo que hablamos harto, el concepto de materialidad o importancia relativa, porque aquí la política está definida. Ellos están definiendo que sobre 100.000 pesos se van a considerar que no supera el costo de 100.000 se reconocerá, claro. Bajo los 100.000 van a ser gastos. Sobre los 100.000, entonces ya hay que, podríamos tener algún activo fijo. Entonces, está definiendo la materialidad o la importancia relativa. Y eso lo pueden hacer a través de las políticas de activo fijo que tiene cada compañía. En el caso, por ejemplo, donde yo trabajaba, también estaba definido, pero como era un valor en dólares, se definía también en la política, hasta cierta cantidad de dólares era gasto y sobre esa cantidad era ya activo fijo. Entonces aquí estamos hablando de materialidad o importancia relativa. Recuerden que esto varía porque depende de la naturaleza y del contexto de cada empresa. ¿Se recuerdan que vimos ese concepto? Y vimos el concepto de ensombrecimiento también. ¿Lo recuerdan? Espero que sí. Después dice, se tiene la siguiente información del rubro existencia. Materias primas, 100.000, productos en proceso, 570.000 y productos terminados, 1.200.000. El detalle de esta información es importante para cumplir con la característica cualitativa de representación fiel. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la información esté completa. Está con el detalle necesario, porque si tuviésemos solamente el rubro existencia y con la sumatoria, ¿no es cierto?, del valor que aparece acá, 5, 6, 7, o sea, 1.770.000. No entrega la misma calidad de información si yo sé que tengo 100.000 en materias primas, 570 en productos en proceso y 1.200.000 en productos terminados. O sea, aquí claramente estamos hablando de la característica fundamental que es la representación fiel. Después, ¿qué tenemos? Aquí, eso eran respecto a los aspectos o las características cualitativas, capítulo 2. Y aquí nos vamos ya con los elementos de los estados financieros y la medición o el reconocimiento. Y vienen también algunos ejercicios, son 6 más. Dice, una prestigiosa compañía de electrodomésticos vende licuadoras a las cuales le entregan una garantía de 6 meses. La entidad reconoce una provisión por los costos relacionados con la garantía en función del historial de reclamo de sus licuadoras. Eso también es muy común, que se utilice, ¿no es cierto?, esta metodología para poder hacer una estimación de estas provisiones. Entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando? Si nos vamos al concepto de los estados financieros, igual les puedo preguntar de la característica cualitativa. Primero, ¿cuál sería la característica cualitativa? Acá. ¿Cuál sería? De a uno, porfa. ¿Puede ser la relevancia? La relevancia. La relevancia quiere decir que la información tiene carácter predictivo, confirmatorio. Sí. ¿Estás seguro, Felipe? ¿Alguien dice otra cosa? Si estamos hablando de una provisión. Si yo no incluyo la provisión.
que en el fondo es para cubrir garantías, ¿no es cierto? Es un pasivo, tal como nos dice acá, porque yo voy a tener una obligación. O sea, ya sé que anteriormente he tenido fallas. Por lo mismo, ese antecedente anterior me permite hacer la estimación futura de las fallas que va a tener cierto producto en mi empresa. Y yo provisiono, porque sé que voy a tener que desembolsar posteriormente esos gastos cuando las personas hagan uso de su garantía. Por lo tanto, aquí estamos hablando de la representación fiel. Estamos hablando también que la información esté completa. Esa es la característica cualitativa. Y por otro lado, la provisión es un pasivo porque es la obligación que tiene la empresa de hacer un desembolso. ¿Lo ven? Esta garantía está establecida por contrato. Cuando analicemos la NIC 37, que no sé si la vamos a ver ahora o el próximo semestre, se me confunden. Parece que ahora. Vamos a revisar que las provisiones deben cumplir ciertas características, ¿ya? Y una de ellas, ¿no es cierto?, es que esté establecida, ¿no es cierto? Profe, se pega, no se le escuchó, no, yo por lo menos no le entendí qué dijo. Ah, ya. ¿En qué parte quedé? Sí, yo también, la profe. Ya, pero ¿en qué parte, hasta qué parte me escucharon? Para repetir. Por lo menos yo llegué a esta representación fiel y de ahí no le entendí nada porque se escuchó Sí. todo el rato cortado. Ya, ok. Yo pensé que era yo. Ya. Entonces, respecto de lo que le estaba diciendo yo, que acá se cumple la característica de representación fiel. ¿Por qué? Porque la información tiene que estar completa. Y una provisión, que es una obligación que está contrayendo la compañía, de pagar, ¿no es cierto?, estas garantías cuando los clientes las hagan exigibles por fallas en sus productos, es una obligación. Y esa información que tiene que estar en los estados financieros para que la información sea representada fielmente, esté completa. Por otro lado, esta provisión, como es una obligación y que además tiene de respaldo el contrato, es un pasivo, porque es una obligación y le va a generar a la empresa un desembolso futuro, un desembolso económico futuro. Por lo tanto, si estamos hablando de los elementos del estado financiero, aquí la provisión sería un pasivo. Y si lo lleváramos a la característica cualitativa, sería representación fiel. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Después dice Repul Limitada, vende piezas de repuesto para un modelo específico de unas motocicletas de alto prestigio. A la fecha de cierre del balance, la entidad Repul tiene una cantidad elevada de estas piezas en su inventario. Con posterioridad al cierre del balance, la entidad de motocicletas de alto prestigio anuncia que descontinuará el modelo, no existiendo un mercado alternativo para estas piezas. Entonces, estos repuestos, ¿qué es lo que son para esta empresa? Porque ella vende repuestos, o sea, sus mercaderías son repuestos, es un activo. Pero ¿qué pasa si ya no hay mercado y va a descontinuar esta venta de este tipo de motocicleta o de este tipo de repuestos? Como dice ahí. ¿Sigue siendo un activo? ¿Siguen estos repuestos teniendo la capacidad de generar beneficio económico futuro para la empresa? Porque esa es la definición de un activo. Un activo es aquel que tiene la capacidad de generar beneficio económico futuro para la empresa. En este caso, estos repuestos, ¿siguen teniendo esa capacidad? Si no hay mercado activo, no, ¿verdad? No, se van a transformar en gasto. Exacto, pero quiero que lo entiendan. En la definición de activo, de acuerdo a marco conceptual, y que es la definición que usamos en las normas IFRS, es que es aquel que tiene la capacidad de generar beneficio económico futuro. En este caso, está claramente identificado que estos repuestos que estaban en el activo, ¿verdad? Porque su giro es la venta de estos repuestos, como va a descontinuar esa línea, dejan de tener la posibilidad de generar un beneficio económico futuro, porque no hay mercado, porque va a descontinuar esta línea. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Castigar esos repuestos.
dejan de ser activos y los vamos a llevar a una cuenta de gastos. ¿Sí? Después dice, el número 9, se efectúa un contrato de leasing financiero para una maquinaria especializada por un monto de 200.000 pesos mensuales. Este contrato le otorga el control a la empresa arrendataria. Si entrega el control, porque hay dos conceptos, ¿no es cierto? Hay dos formas, o sea, no dos formas, sino que dos características del activo. Primero, es aquel sobre el cual yo tengo control. Y por otro lado, aquel que le reporta a la empresa beneficio económico futuro. En este caso, que es un leasing, ¿no es cierto? Ustedes saben lo que es un leasing. Para una maquinaria especializada por un monto de 200.000 pesos mensuales, como si fuese un arriendo. Este contrato le otorga el control a la arrendataria. Por lo tanto, como le otorga el control a la arrendataria, para la arrendataria, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un activo. Es un activo. El beneficio futuro. Exacto, porque ella tiene el control. Esto aplica directamente con lo que es, si alguien quiere leer, bueno, no creo que ahora, pero después, NIF 16, que se cambió, se modificó y empezó a regir a contar del año pasado, que es respecto de los contratos de arriendo, los leasing. Ya no se habla de leasing financiero y leasing operacional, solamente se habla de leasing financiero. Y tiene mucho sentido con este ejercicio, ¿ya? Pero aquí lo que está diciendo es que se entrega, ¿no es cierto?, este leasing y quien arrienda, el arrendatario, es el que tiene el control. Por lo tanto, como tiene el control, tiene un activo y además puede obtener beneficio económico futuro por la explotación de ese activo. Por lo tanto, estamos hablando claramente de un activo. Después dice, una entidad emite acciones preferenciales y ordinarias en el mercado financiero. Estas acciones corresponden al concepto de, bueno, eso es sencillo, ¿no es cierto? Aquí si son acciones estamos hablando del concepto de patrimonio. Después dice, una entidad adquiere un bien raíz en 100 millones. Sin embargo, información obtenida de un tasador señala que su valor de mercado es de 200 millones. ¿Cuál es el valor a registrar en la adquisición del bien raíz? En la adquisición, en este caso, es el costo histórico, porque estamos hablando de un activo fijo, una PPE, ¿verdad? Una propiedad, planta y equipo. Entonces yo registro el costo histórico. Posteriormente yo puedo hacer esta tasación y puedo hacer una modificación del valor, una revalorización, se llama, de mi PPE, en base a la información que tengo del tasador. Pero cuando yo registro a costo histórico. ¿Estamos? Después se revaloriza, pero se registra a costo histórico. Entonces aquí estamos hablando del concepto de costo histórico. Y por último, dice, una entidad debe medir el valor que debería o que deberá incurrir en el desmantelamiento de una propiedad en 20 años. ¿Qué medida será la más adecuada para este reconocimiento? Entonces, en el marco conceptual también nos hablaba de 3 valores. ¿Se recuerdan cuáles son? Bueno, uno es el valor de uso, ¿verdad? Otro es el valor de mercado. El valor de mercado, ya el valor de realización. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Son 3. Valor de cumplimiento. En este caso, ¿por qué valor de uso? Porque estamos hablando de una provisión de desmantelamiento a 20 años. Yo necesito hoy día determinar cuál es el valor. Entonces yo estoy
voy a tener que usar el valor de uso porque el valor de uso es el valor actual de los flujos futuros. El valor de uso me está hablando del valor actual de los flujos futuros. O sea, yo quiero saber esta plata, ¿no es cierto?, que voy a tener que desembolsar en 20 años, que ya la tengo estimada, porque la tengo que tener considerada dentro de, cuando estoy haciendo mi evaluación, ¿no es cierto?, mi proyecto, sé que esa plata que voy a dejar en 20 años, supongamos que sean 20 millones de pesos, en la estimación, la mejor estimación que tengo por mi provisión de desmantelamiento. Bueno, esos 20 millones de pesos al día de hoy, ¿cuánta plata es? No sé, 5 millones supongamos, o 10 millones. Bueno, el traer ese valor futuro a valor actual, estamos hablando de un valor de uso. El valor realizable que decía Carolina es el precio, ¿no es cierto?, que se transa en el mercado libre. Es un valor de realización. Y el valor de cumplimiento es aquel que yo tengo que desembolsar, ¿no es cierto?, por obligaciones futuras. O sea, está relacionado con los pasivos. Son los 3 valores que nos señala el marco conceptual. Entonces, aquí hay 12 ejercicios. Yo les voy a subir también esta corrección, esta pauta, porque está la pura guía, para que ustedes vayan haciendo estos mismos análisis, vayan buscando en el material, en la norma, dónde está lo que yo les estoy diciendo. Así van a ser los ejercicios tipo de las consultas de marco conceptual. ¿Ya? ¿Queda claro ahí? Sí, profe. Ya. Este ejercicio quiero saber, ¿lo vimos? No, no lo hemos visto. No lo hemos visto. Ya. Y es que estoy media confundida con los otros cursos también. Y este otro ejercicio. ¿Lo vimos? De Manzanares. No, tampoco no vimos No. ningún ejercicio de la NIC 2. Ah, no vimos ninguno. Ya, listo. Vamos a partir con este, ¿ya? De aquí hasta las 8:30 tenemos 1 hora y vamos a ver los 2 ejercicios completitos, ¿ya? En detalle. Este ejercicio es bastante largo porque, miren, ¿qué nos pide? Arriba, perdón, son 2 casos. Calcular el costo de adquisición, registrar en el libro diario, elaborar el mayor auxiliar, o sea, la tarjeta de existencia, y calcular y registrar el costo de lo vendido para el mes de marzo. El ejercicio dice así: la empresa Compañía Manzanares S.A. tiene los siguientes antecedentes de sus inventarios en el mes de marzo del 2020. Compró primero mercaderías, 400 unidades del producto MC a un precio de 4.000 neto. La empresa paga el crédito simple a 30 días. Esto pasa el 2 de marzo. Después, para poder trasladar las mercaderías desde la bodega de los proveedores hacia la empresa, se paga un flete de 100.000 y se paga en efectivo con cheque el día 5 de marzo. La empresa informa que por el tamaño de... La empresa informa que, por el tamaño de las unidades, se tuvieron que realizar algunos arreglos para el mejor almacenamiento de ellas. Y se pagó a una empresa por una ampliación de sus instalaciones, un valor de 300.000 pesos. 300.000 es el valor total. La empresa emite una boleta de honorarios. La empresa paga con un cheque a 30 días el día 15 de marzo. Y con fecha 25 de marzo se produce la primera venta. Se vende el 30% de las existencias con un margen de utilidad del 40% sobre el costo. Y los clientes pagan con dinero en efectivo. Entonces aquí tenemos un mix, ¿no es cierto?, entre tratamiento de cuenta y aplicación de la NIC 2. Hagámoslo, revisemos. Primero, nos piden determinemos el costo de adquisición. ¿Qué conceptos, díganme ustedes, son los que yo tengo que considerar para determinar cuál es el costo? Vayan diciéndome, yo los voy a ir marcando. Ya, ¿cuál es el primer El monto? valor neto del precio unitario. Ya, perfecto. Ya, aquí, listo. ¿Cuál más?
La cantidad de unidades que se compraron. Claro, claro, sí, todo eso, todo esto que está acá, ¿sí? ¿Qué más? El flete. El flete, o sea, aquí, las 100 luquitas de flete, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? La ampliación. La ampliación, perfecto. Aquí en la ampliación, ¿qué pasa con el tema de que sea una boleta de honorario? ¿Tiene algo que ver el hecho de que sea una boleta de honorario y no sea una factura para poder yo incluirla en el costo de la adquisición? ¿Qué creen ustedes? ¿O eso guarda relación solamente con la forma de pago? ¿Mm? El derecho a IVA, ¿no? Claro, tiene relación, sí, muy bien, porque claro, el hecho de que no haya una factura significa que la empresa, ¿no es cierto?, está perdiendo de poder rebajar ese IVA crédito fiscal de su débito fiscal, pero es solamente eso. O sea, aquí perfectamente se puede considerar como parte del costo este servicio a pesar de que hay una boleta de honorario de por medio. ¿Algo más? No, ¿verdad? Porque No, después nada lo más. otro, exacto, lo otro que nos dice después es de la venta. Entonces, vamos a ver el ejercicio, vamos a hacerlo completito. O sea, lo vamos a revisar porque empezar a hacerlo completo sería interminable. O sea, a partir de cero me refiero, haciéndola. Ya, aquí está. Entonces, ustedes me dijeron estos mismos conceptos, ¿verdad? Me dijeron, las 400 unidades a 4.000 pesos son 1.600.000. El flete eran 100.000 pesos. Los arreglos eran 300.000 pesos. Entonces, ¿cuánto es lo que me suma mi costo de adquisición? 2 millones, ¿verdad? Yo sumo todos estos valores, 2 millones de pesos. ¿Cuántas unidades tenía? 400. Por lo tanto, si yo hago la división para poder sacar mi costo unitario, estoy diciendo que vale el costo unitario, o sea, cada una de estas 400 unidades vale 5.000 pesos, ¿verdad? Esto es tan simple como tomar los 2 millones y dividirlos de 400 y tengo 5.000 pesos. Por otro lado, en los antecedentes de la venta, me decían que vendo el 30%. ¿El 30% de qué? De mi stock, de mis 400. O sea, estoy vendiendo 120. Y que los vendo con una utilidad del 40%. Entonces, ¿cómo calculo ese 40%? Tomo mi costo unitario y le multiplico por 1.4, ¿verdad? Y me da que mi costo o mi valor de venta es de 7.000 pesos por unidad. Entonces, al multiplicar las 7.000 por 120 pesos, tengo una venta de 840.000. Pero ese es el valor de la venta, porque lleva incorporada la utilidad. ¿Cuánto es el costo de la vendida? Para poder determinar este costo de la venta, tengo que multiplicar estas mismos 120, pero por 5.000. Y eso me da 600.000 pesos. O sea, se dan cuenta que si yo aquí resto el costo de venta con la venta, estoy diciendo que la utilidad, ¿no es cierto?, por vender esas 120 son los 240.000 pesos. ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Se entiende aquí por qué le puse por 1.4? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Cuánto es lo que me va a quedar? Bueno, tenía 400, vendí 120, me van a quedar 280. ¿A qué valor? A 5.000, porque es el único valor que tengo. No tengo distintos valores. Entonces me van a quedar 5.000. Es decir, voy a tener un saldo de 280 unidades a 5.000 pesos cada unidad, es decir, 1.400.000 pesos. Ahí tenemos resuelto el primer punto. Vámonos al segundo punto, que esto ustedes ya lo vieron, por lo tanto, por lo mismo voy hablando más rápido. Me voy a concentrar y me voy a demorar un poco más en la parte que es la aplicación de la NIC 2. Aquí tenemos nuestra querida y amada tarjeta de existencia, que muchos de ustedes yo recuerdo que la quieren mucho. Entonces tenemos nuestro saldo inicial, ¿no es cierto? No hay nada.
tenemos la compra. 400 a 4.000 son 1.600.000, por lo tanto mi saldo es 1.600.000. Después tenemos el flete, porque el flete dijimos que era parte del costo de esta adquisición. Por lo tanto, voy a aumentar el valor de la mercadería por ese costo. ¿Cuánto era? 100.000 pesos. Entonces ya tengo los 1.600.000 más los 100.000, es decir, ahora tengo 1.700.000. Y sigo manteniendo las mismas 400 unidades. Lo que me varió fue que va subiendo el costo. Ya no son el costo de 4.000. Ahora, si yo divido 1.700.000 por 400, el valor me sube a 4.250, iba a decir 4 millones, a 4.250 pesos, porque le agregamos estos 100.000 que están aquí, ¿verdad? Después tenemos los arreglos, que eran 300.000 pesos. La misma situación, ya tenía el 1.700.000, que es mi saldo, le agrego estos 300, por lo tanto ahí me suma 2 millones de pesos. Y dividido de mis 400 unidades, entonces mi costo unitario, llegamos a lo mismo, a los 5.000. Y posteriormente la venta. Aquí, que vendo con el 30% de existencia, o sea, de utilidad, no tiene mayor incidencia, ¿verdad? Porque esta es la tarjeta de existencia, aquí se lleva el costo. Por lo tanto, tengo las 120 que estoy vendiendo. ¿A qué valor? A este valor. Al último valor. 5.000. ¿Y cuánto me significa? Son 600.000 pesos. ¿Cuánto es lo que me va a quedar entonces como saldo? 280 a 5.000, es decir, 1.400.000. Si quieren hacer la comprobación, ¿no es cierto? Y les da los mismos 280 y el 1.400.000. Esa parte, ¿se entiende? ¿Alguien tiene dudas con la tarjeta de existencia? No, profe, Yo por sí lo se menos, profe, entiende. no tengo Se dudas. entiende súper bien. Ya, De súper. clarito. Ya. Clarito. Muy bien. Ay, habló la Sonia. Escuche. Después tenemos aquí en el libro diario el registro de nuestras operaciones. Estamos aquí hablando de un sistema. ¿Cómo se llamaría este sistema cuando anotamos en el libro diario? ¿Se acuerdan? Jornalizador. Jornalizador. Entonces aquí tenemos nuestra primera compra, que era el día 2 de marzo. Compramos mercaderías. Sabemos, ¿no es cierto?, de dónde viene esto, que son las 400 a 4.000, 1.600.000. Como era valor neto, o sea, calculamos nuestro IVA, y decía que el pago era al crédito simple. Si es crédito simple, estamos hablando de proveedores o acreedores, ¿verdad? Entonces la suma de ambos, 1.904.000. Después el 5 de marzo tenemos el tema del flete. Que el flete, ¿cuánto era? 100.000 pesos. También era con factura y neto. Por lo tanto, calculo el IVA crédito fiscal, que corresponde porque es una compra, ¿verdad? Y decía que se pagaba con un cheque. Y cheque es banco, por lo tanto, la suma de ambos valores, ¿no es cierto?, lo pago con el banco. Después, el día 15 de marzo, dice que se pagan estos arreglos. Pero acuérdense que estos arreglos se pagan con honorarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo no tengo la cuenta honorarios a retención segunda categoría y banco, porque el arreglo es necesario, ¿no es cierto?, para que la mercadería o la existencia quede en condiciones de ser utilizada. Por lo tanto, la NIC 2 me dice, usted puede activar ese concepto, porque es algo que usted tuvo que hacer específicamente para poder dejar en correctas condiciones la mercadería que está comprando. Por lo tanto, usted lo puede activar. Listo, si lo activo, quiere decir que yo voy a aumentar mi cuenta mercadería, porque mi cuenta mercadería es una cuenta de activo, ¿verdad? Entonces, aumento mi cuenta mercadería. Pero resulta que como es un honorario, y dice que yo le pago 300.000 pesos en total paga 300.000 pesos, pero tiene que hacer el descuento, ¿verdad? Porque es lo que cobró. La persona dice, ya, yo te cobro 300.000 pesos, pero no 300.000 pesos a pagar, 300.000 pesos en total. Perfecto, te va a pagar 300.000, pero yo tengo la obligación, como tú me vas a emitir una boleta honorario, yo empresa tengo que retenerte.
¿Qué porcentaje? Ustedes tienen que saber, ¿qué porcentaje es el porcentaje que aplica hoy en día de retención? 11,5. El 11,5. Entonces viene y le aplica sobre los 300.000 pesos el 11,5. Es decir, le tiene que retener 34.500 pesos. Y la diferencia es la que le va a pagar. ¿Con qué? Con banco, tal como decía el ejercicio. ¿Cuándo paga esto? ¿Cuándo lo va a pagar la empresa? ¿Cuándo paga la retención? ¿El impuesto? Claro. Tiene hasta el 20 del próximo mes. Si no me Exacto, a través de formulario 29, ¿verdad? Listo. Y por último, el día 25, ¿no es cierto?, tenemos la venta. Entonces, dice que se vende y se paga en efectivo. ¿La venta cuánto era? Recuerden que al final eran 120 unidades que se vendían a un valor de 7.000, eso me da 840.000 pesos. Y se aplicaba, este valor tenía incorporado el 40% de la utilidad. Por lo mismo, también tenemos que calcular nuestro débito fiscal, porque es una venta. Entonces, ¿cuánto es el débito fiscal? La multiplicación. ¿Y cuánto entonces es lo que me tienen que pagar el cliente? 999.600. ¿Ven? Este valor viene, ¿no es cierto?, de lo que hicimos los cálculos anteriores. No se nos vaya a olvidar, no se nos puede olvidar hacer nuestro costo de venta. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una utilidad, 840. Si nosotros no hacemos el costo de la venta, ¿sobre qué montos vamos a tributar? ¿Mm? ¿Sobre qué monto vamos a tributar si yo no hago? Se me olvidó hacer el asiento del costo de la venta. ¿Qué pasa en el resultado del ejercicio? ¿Cuál va a ser el resultado del ejercicio de esta empresa al cierre de marzo? Va a ser Muy la inflado. mercadería. ¿Ya? ¿Pero qué monto? Ah, ¿Qué monto? ¿Qué monto es? ¿las utilidades se inflarían demasiado? Claro. ¿Cuánto sería la utilidad? 840. 840. 840. Sí. Entonces aquí No tendría que rascaría el pagar el 27% de impuestos sobre los 840, pero resulta que no es eso. Porque estos 840, que es una cuenta de resultado ganancia, yo le rebajo esta cuenta de resultado pérdida, que son 600. Aquí, sobre lo que tiene que tributar, es sobre la diferencia, sobre los 240, pagar el 27%. Pero no sobre el 840, así que no se nos puede olvidar hacer nuestro costo de venta. Entonces, el costo de venta es una cuenta de resultado y rebaja, ¿no es cierto?, mi activo, rebaja mi cuenta mercadería. ¿Por cuánto? Estas mismas 120, pero a 5.000, nos daban 600.000 pesos. Por lo tanto, ahí tengo, ¿no es cierto?, mi monto del costo de la venta. Y si lo vemos en nuestra cuenta T o mayor, ¿no es cierto?, tendríamos la cuenta mercadería así. En el debe tenemos la compra de la mercadería, después le sumamos el flete, le sumamos los arreglos o las instalaciones, y eso nomás le sumamos. Y eso nos da 2 millones. Y por otro lado, tenemos este asiento que acabamos de ver, que es el ajuste por el costo de venta, que son 600.000 pesos. Por lo tanto, ahí, si yo analizo mi mayor de existencia, tengo este 1.400.000, que es lo mismo que decía la tarjeta, y que corresponde a 280 unidades a 5.000 pesos cada uno. 280 por 5.000, 1.400.000. Miro mi cuenta mayor, 1.400.000. O sea, está perfecto. Hasta ahí, ni un problema. ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. Ya. Ahora vamos a la segunda parte. Que en el ejercicio nos piden hacer la revaluación. Revalúe. ¿Y qué datos nos dan como antecedente? Nos dicen que el BNR al 31 de marzo, porque todo esto pasó en marzo, nos dice que el BNR al 31 de marzo es de 4.300 pesos por unidad. Entonces, cuando me dicen el BNR, valor neto realizable,
¿Qué es lo que tengo que hacer yo al tiro? Tengo que ir a detectar si estas mercaderías tienen o no tienen deterioro. Es decir, si están o no están sobreestimados su valor. Eso es lo que me está diciendo. ¿Cuándo determino yo el BNR? ¿Cuándo debiese yo hacer este proceso de revaluación? ¿Cuándo creen ustedes que la empresa hace este proceso de revaluación? Al final del mes. Ya, y si al final del mes es 5.000 el precio de venta, o 6.000, mayor, porque el costo es 5.000, entonces supongamos que sea 6.000. ¿Cuándo creen ustedes que hace o debiese hacer este análisis del BNR para ver si sus mercaderías se deterioraron o no se deterioraron? Si están sobreestimadas o no, porque eso es en el fondo. O sea, el marco conceptual nos dice no sobreestime, y la norma también, no pueden estar los activos sobreestimados ni los pasivos subestimados. Entonces, ¿cuándo yo voy a hacer BNR? Cuando a mí se me ocurra, cada 3 meses, a final de año, ¿cuándo? ¿Mm? Díganme. Díganme nomás. ¿Cuándo creen ustedes? No importa si se equivocan, pero díganme. Al hacer inventario puede ser. ¿Ya? Al hacer un inventario. ¿Ya? ¿Qué más dice otra cosa? Perdón, profe, fui al baño. ¿Qué preguntó? Pregunté que cuándo la empresa tiene que calcular un deterioro de sus existencias. Yo creo que debe ser como una vez al año. Como una vez al año. Ya. Bueno, la verdad es que la empresa debe hacer este cálculo, ¿no es cierto? Y esta estimación del BNR cada vez que ellos analizan o perciben del mercado que su precio de venta ha variado. O sea, cuando ellos estiman que este BNR ha sufrido una variación, ellos deben hacer el cálculo y la revaluación correspondiente de sus existencias. Por lo tanto, no hay un tiempo, no es a fin de año, no es cada 3 meses, sino que es cuando la empresa estima que su BNR se ha visto afectado por el mercado, porque este es un precio de venta. ¿Y qué es lo que es el BNR? Eso es el precio de venta menos todos los costos asociados a la venta. ¿Sí? Entonces, cuando hayan indicios de que este BNR ha sufrido cambios, la empresa debiese hacer esta revaluación. ¿Y qué consiste la revaluación? Es comparar. Va a comparar su valor libros con su BNR. En este caso, el valor libros son 5.000, ¿verdad? Que es el costo de la adquisición. Y el BNR son 4.300. O sea, ¿qué estamos hablando? De que el precio de venta es 700 pesos más bajo que el costo. O sea, bajó mucho. Entonces aquí, ¿existe deterioro? ¿Está sobreestimado su activo, su mercadería? Sí. Por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Usted debe dejar contabilizado el menor valor entre el costo de adquisición y el BNR. ¿Cuál es el menor? 4.300. Por lo tanto, ¿qué procede en este caso? Hacer un ajuste. ¿Y por qué es un ajuste? Porque yo voy a mover una cuenta de resultado, pérdida, que en este caso se llama pérdida por deterioro de existencia. ¿Y cómo calculo yo el monto que tiene que ir aquí? ¿Cómo calculo el ajuste que hay que hacer? Bueno, como me dicen que tengo que dejar las existencias al menor valor, yo debería dejar las 280 unidades
valorizadas a 4.300. O sea, si yo multiplico estas 280 por estos 4.300, mi cuenta de mercadería tiene que quedar valorizada en 1.204.000. ¿Y en cuánto la tengo ahora? El valor libros en 1.400.000. Entonces, ¿cuánto es lo que tengo que ajustar? La diferencia, 196.000 pesos. O sería lo mismo que yo diga, tengo un deterioro de 700 pesos por unidad. ¿Por cuántas unidades? Por 280. Perfecto. Entonces mi deterioro son 196.000 pesos. Le resto los 196 al 1.400.000, me va a dar 1.204.000. Es decir, 280 unidades valorizadas a 4.300 pesos cada unidad. Entonces, aquí está el deterioro. Esto es lo que tengo que reconocer, porque este monto es el que está aumentando mi activo y por lo tanto estoy sobreestimando el valor de mi activo. ¿Qué es lo que hago? Hago el siguiente asiento, que es pérdida por deterioro de existencia a deterioro acumulado de existencia. Esta cuenta es una cuenta de resultado. Por lo tanto, al cierre del año esta cuenta se va. Pero la cuenta que sigue, la cuenta que pasa al año siguiente, es el deterioro acumulado. Esto es muy parecido, si ustedes lo quieren asimilar, con la depreciación. ¿Cómo es la depreciación? Depreciación a depreciación acumulada, ¿verdad? Cuando hablamos del activo fijo. Ya, esto es muy parecido. Y esta cuenta que es deterioro acumulado es una cuenta complementaria de las mercaderías o del inventario. Por lo tanto, después cuando yo tenga que presentar mi estado financiero, yo voy a presentar la cuenta inventario, por el monto, ¿no es cierto?, que yo tengo acá, menos el deterioro acumulado de existencia. Y así me va a aparecer reflejada la cuenta en 1.204.000 pesos. Y no en el 1.400.000 como saldo, porque se presentan rebajados. Es como los clientes con la provisión de incobrable. Se presenta rebajado, neteado. De hecho, aparece neto en el estado de situación financiera, que se los voy a mostrar más abajo. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. ¿Hay alguna profesora. duda? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo se ve esto en el estado de situación financiera? Yo tengo mis activos corrientes y dentro de mis activos corrientes tengo un ítem que es inventario y aparece así tal cual, inventario neto. ¿Y qué valor me va a aparecer ahí? Me va a aparecer el 1.204.000, o sea, me aparece ya este 1.400.000 rebajado por este deterioro acumulado de 196 y me aparecen el 1.204.000, que corresponde, tal como vimos, a las 280 unidades, 280, pero valorizadas a 4.300, es decir, al BNR, al menor valor. Entonces, ahí está, el 1.204.000. Por otro lado, en el estado de resultado, dentro del concepto de gastos de administración, me va a aparecer la contracuenta, que es la pérdida por deterioro, porque es una cuenta de resultado. Entonces ahí tenemos gasto de administración, pérdida por deterioro, 196. Si me voy a ver las notas de los estados financieros, me va a aparecer, ¿no es cierto?, la nota de presentación con toda la explicación y la nota explicativa. Yo hablo, ¿no es cierto?, que es la 11, la nota explicativa 11, inventario, y me va a aparecer este concepto. Me va a salir detalle del inventario, productos terminados, 1.400.000. Ajuste del BNR, 196. Total, 1.204.000. Esta información, se dan cuenta que es muy útil para poder entender cómo se compone el monto que aparece en mi estado de situación financiera. Por eso es que cuando nosotros vimos las memorias, ¿cierto?, y revisamos también la memoria que les mostré, aparecía el número de la nota. Y en ese número de la nota, ustedes pueden hacer este análisis y ver que esta empresa efectivamente tuvo un deterioro
y tuvo un ajuste de BNR en este periodo. Y que ese ajuste de BNR fue de 196.000 pesos. Entonces aquí nos queda mucho más clara la explicación. Para eso sirven las notas. La nota de presentación, la nota explicativa. Ambas. ¿Se entiende este ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Este ejercicio, ¿por qué se los quería mostrar? Porque tiene todo el proceso completo. Partimos primero con la determinación del costo, ¿verdad? Considerando qué conceptos, de acuerdo a la aplicación de la NIC 2, yo puedo activar, puedo considerar como costo de mi mercadería. Posteriormente nos fuimos a ver la tarjeta de existencia, incorporando estos nuevos costos. Vimos también la contabilización, y aquí aplicamos tratamiento de cuenta. Hicimos nuestra cuenta de nuestro asiento, que no se nos puede olvidar, del costo de la venta, y vimos cómo se comportaba el mayor. Y ya en un segundo caso, nos piden, a ver, ¿y qué pasa si el BNR es este monto, 4.300? ¿Qué va a pasar? Bueno, tengo que hacer el ajuste, porque aplico la norma, tiene que quedar al menor valor, y el menor valor es el BNR. Por lo tanto, tengo una pérdida, tengo un deterioro de mis mercaderías de 196.000 pesos. Y así puedo dejar en el estado de situación financiera representado el monto que efectivamente corresponde al activo. Porque esas 280 tienen que tener este ajuste porque es el precio de venta que tengo estimado. O sea, si yo las vendo, ¿en cuánto las voy a vender? Voy a poder vender acá 1.204.000. No voy a ganar 1.400.000. Por lo tanto, la norma me dice, perfecto, reconozca entonces usted la pérdida. Y si reconozco la pérdida, voy a ir a rebajar resultados de la compañía, ¿verdad? Y voy a pagar menos impuestos. Entonces lo presento en el estado de situación financiera y lo presento en el estado de resultado. Por un lado la pérdida y por otro lado el deterioro acumulado. Y si quiero hacer un mayor análisis de la cuenta del estado de situación financiera, me voy a las notas. Y en las notas sí o sí, hagan el ejercicio. En las notas sí o sí tiene que estar la apertura. Y ahí ustedes se van a dar cuenta cómo se conforma ese monto que salía en inventario. Si hubo o no hubo un ajuste de BNR. En este caso, sí lo hubo y ahí aparece. ¿Se dan cuenta? Este ejercicio es muy bueno porque está completito. ¿Qué les pareció ese ejercicio? ¿Entretenido? Está bueno, profe. Está bueno, ¿no es cierto? Sí, hay que practicarlo más para poder internalizarlo bien. Exacto. Ahora quiero ver, como nos queda media hora, por eso es que he ido un poco rápido, pero es que quiero alcanzar a ver los dos ejercicios. Este ejercicio es el más completo que pude encontrar, porque aquí hay muchos conceptos de costo de adquisición. Y en este segundo caso es solamente de revaluaciones. Tenemos 3 productos con 3 informaciones distintas para poder hacer los BNR. Así que mi idea es que alcancemos a hacerlo completo ahora. Vamos al tiro a ir leyendo. Dice, en octubre del 2015, una empresa importó mercaderías a un costo de 130 millones, más un 8% de aranceles aduaneros, y un 27% por impuesto al valor agregado, del cual solo se puede recuperar el 19% descontándolo de débito fiscal. Los riesgos y las ventajas de la propiedad de las existencias importadas se transfirieron a la empresa cuando fueron retiradas del almacén del puerto. La empresa debió pagar las mercaderías, tasas y gravámenes en el momento de retirarlos de la aduana. Para transportar las mercaderías a la bodega de la empresa incurrió en un desembolso de 5 millones. La empresa pagó gastos de administración que ascendieron a 45.000 pesos en el mes de noviembre del 2015. Los trabajadores fueron capacitados para manejar una máquina envasadora por 56.000 pesos durante el mes de noviembre del 2015. En diciembre del mismo año, las mercaderías aún no se han vendido,
Los costos de vender incluyen el traslado desde la bodega hasta el punto de venta, en 250.000, comisión a los vendedores por un 2% del precio de venta, y el precio de venta es de 142 millones de pesos. Al vender las mercaderías, la empresa debe efectuar el transporte de mercaderías hasta la bodega del cliente, siendo su costo 200.000 pesos. Además, se pagaron intereses financieros relacionados con la adquisición de las mercaderías importadas, que ascienden a 300.000 pesos, de los cuales solo el 40% está dentro del periodo anterior a disponer estas mercaderías para la venta. ¿Qué es lo que se pide? Determine el costo de adquisición antes de poner a la venta las mercaderías importadas. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál sería aquí las partidas? Y yo las voy a ir marcando, igual como lo hicimos recién. Primero los 130 millones del valor de las mercaderías, Ya lo marco. a eso se le suma el 8% de los aranceles aduaneros. Ya. Y ahí no sé, aquí tengo una duda, porque dice, entre el 27 y el 19, ¿se pone la diferencia o se pone el 27% completo? ¿Qué cree usted? ¿Qué dice la norma? Yo pondría el 27% completo. Ya, pero si el 19 lo va a recuperar, ¿por qué va a poner el... Entonces la 20? diferencia, es que ahí estaba la duda, porque después, no sé, pues haría el asiento que corresponde a recuperar, y si no, se descuenta el tiro el 19% y se refleja solamente Claro. la diferencia. Exacto. Acuérdate que perfecto. dice la norma que solo tú puedes considerar como parte del costo los impuestos no recuperables. Y aquí, ¿qué no estás recuperando? La diferencia del 19 al 27. Exacto, o sea, un 8%. Ese es tu impuesto recuperable y ese, o sea, no recuperable, y ese costo tú lo puedes considerar como costo de la mercadería. Entonces aquí le vamos a poner, lo voy a marcar aquí, 27, Solo el 19, 8%. ¿no es cierto? Exacto, ahí se Claro. marcó todo. Ya, ¿qué otra cosa más? Los 5 millones. Los 5 millones que esto corresponden a transporte. ¿Ya? ¿Qué más? Los gastos de administración, Los gastos de administración de 45.000, ¿por qué? no, creo que no. Creo que no. Porque Los esos son gastos de de noviembre, no son de administración, octubre. no, no, es que no, independiente que no sean de noviembre, o sea, independiente de eso, acuérdate que ¿cuándo se produce la venta de la mercadería? Dice, en diciembre del mismo año las mercaderías aún no se han vendido. En diciembre todavía no se venden. El tema es que el gasto de administración no es específico para esta mercadería, porque estos gastos de administración están, la gente, ¿no es cierto?, del área de administración a quien les vamos a pagar o están haciendo este trabajo, no solamente está haciendo para este ítem, sino que además está trabajando para otros ítems. Por lo tanto, en la norma específicamente nos dice que los gastos de administración no se consideran como parte del costo, porque no es un concepto que yo lo pueda imputar directa o exclusivamente a esta mercadería. ¿Me entienden? Sí, profe, sí lo entiendo. Ya. ¿Qué más? Faltan cosas. Los 56.000 de la capacitación. ¿Por qué? Usted lo explicó el otro día. Se me olvidó. Sí. ¿Por qué los 56.000 pesos de la capacitación? ¿Quién puede decirle a Álvaro? ¿Álvaro? Sí, sí. Felipe. Mm, Felipe Lillo. Sí, profesora. Dígame, ¿los 56.000 pesos de la capacitación forman parte del costo de adquisición? Yo creo que no. ¿Yo creo o no? No, no forman parte del costo de ¿Por qué? adquisición.
no estoy seguro, pero yo creo que es porque la capacitación es para usar los productos, pues no es parte del costo de adquisición. Porque la Eh, capacitación, ¿ya? Sí. ¿Quién va a hablar? No Yo me acuerdo creo si que lo leí sí. en el marco conceptual o en la NIC, o en la NIC 2, salía que el costo de capacitación, que la capacitación no iba incluido, estaba directamente puesto que la capacitación para el uso de productos o para la venta o cosas así, no iba incluido dentro del costo del producto. Exacto, no va, está especificado. ¿Alguien más iba a comentar? ¿Era en la NIC 2 o en NIC el 2. marco conceptual? NIC 2. Ay, gracias. ¿Alguien más iba a comentar? Sonia, ¿eras tú o no? Yo les dije igual, les dije, no es, pero por algo más, porque además acuérdense que la capacitación está relacionada con las personas. Eso Entonces, mencionó usted en la clase pasada. claro, entonces Tenía que formar, ver todo eso, se lo llevaba a los mismos trabajadores, por lo tanto no iba a ir involucrado en el producto. exacto, porque es mi activo, o sea, yo estoy activando, ¿no es cierto?, este valor, pero ese activo lo tienen las personas y esas personas hoy día están y mañana no sabemos, entonces no lo puedo activar. ¿Qué otro concepto más nos falta? El traslado a la bodega. Pero ya pusimos el traslado, 5 millones. Ya lo notamos. Falta algo. ¿Qué más? Los intereses financieros. Los intereses financieros. Muy bien. ¿En qué NIC aparecen los intereses financieros? Si la quieren leer complementando la NIC 2. Muy bien, Felipe, la NIC 23. En la NIC 23 nos dice específicamente las características que tienen que tener los intereses financieros para poder considerarlos como parte del costo. En este caso, fíjense bien, dice que son 300.000 pesos, pero de los cuales solo el 40% están dentro del periodo anterior a disponer las mercaderías para la venta. Entonces, ¿cuánto voy a considerar como costo de adquisición de estos intereses? ¿Los 300.000 pesos o el 40% de los 300.000? ¿Qué creen ustedes? El 40% por el El- periodo que es antes de la venta de las mercaderías. Claro, porque imagínense ustedes, tienen que importar mercadería y no les alcanza el dinero. Piden un préstamo para comprar las mercaderías. Compran las mercaderías y empiezan a pagar el préstamo cuando todavía están con las mercaderías y las están preparando para disponerlos a la venta. Tienen que hacerles algunas modificaciones, tienen que almacenarlas, pero ya empezaron a pagar el préstamo. Esos intereses que ustedes están pagando, que los pidieron, un préstamo exclusivo para comprar las mercaderías, esos intereses sí los pueden activar. ¿Pero hasta cuándo? Hasta el momento en que la mercadería queda en condiciones para ser vendida. Hasta ese momento. Puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, depende de con cuánta anticipación ustedes hayan pedido el préstamo. Pero la norma sí nos permite activar los intereses. La característica es que el préstamo que tú hayas solicitado sea exclusivo para esta compra de mercaderías. ¿Me entienden? O sea, si yo pedí un préstamo de 5 millones, pero ocupé 1 millón en la compra de mercadería y los otros 4 millones, no sé, hice cualquier otra cosa. Bueno, sobre el millón y la proporción de intereses de el millón, yo podría considerarlo como parte del costo. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, vamos a ver este ejercicio. Este parece que... Caso 1. Ya, voy a achicar aquí un poco. Listo. Entonces aquí tenemos lo primero. Dijimos... Profesora, ¿sí? lo que pasa es que no se ve en la pantalla, sale un fondo negro que dice que ha ¿Verdad? empezado. Ya, sí, tenés razón, que está en amarillo.
Está en amarillo. ¿Cuál es? Es este, parece. No, tampoco. Oh, ¿qué? Ahí sí. Ahora sí, espérame. No era- dice error. Error. A ver, este de acá. Ahí sí. Ahora sí. Gracias, Felipe. Entonces, tenemos en el costo de adquisición lo que ustedes me dijeron primero, ¿verdad? Los 130 millones, que es la compra, la factura de compra. El 8% de arancel, 8%, o sea, 130 por 8, ¿verdad? El IVA no recuperable, tal como decía la compañera, un 27 menos 19 me da un 8% del IVA no recuperable. ¿Sobre qué lo calculé? Siempre sobre el monto de la factura del bien. El flete, que nos decían específicamente que eran 5 millones. Y los intereses. ¿Cómo calculé los intereses? Bueno, eran 300.000 pesos el monto que decían de intereses. Pero sobre eso, solo el 40% era el que yo podía hacer uso, porque era el que había pagado hasta antes de tener las mercaderías listas para la venta. O sea, 120.000 pesos. Sumo todos estos conceptos, el costo de la adquisición son 155.920.000 pesos. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Veamos, voy a dejar de compartir, más lo que me costó compartir y lo saco ahora. Quiero ver que nos vimos la parte del BNR, aquí. Para el BNR, para el precio de la venta, ¿qué nos dice? Dice que los costos de vender incluyen el traslado desde las bodegas hasta el punto de venta. ¿Este sería un costo necesario para producir la venta? ¿Este traslado? ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Las comisiones a los vendedores es un costo necesario para producir la venta? Sí. 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 Si no le vendo a los vendedores, no. ¿Quién me va a vender los productos? El precio de venta, aquí me lo dicen, 142. Y además tenemos este transporte de mercadería hasta la bodega del cliente. Aquí tenemos esto, que son, ¿cuánto? 200.000 pesos más. Entonces, vámonos ahora a ver cómo determinamos nuestro BNR. Espero que sea este. Sí, este. Entonces, teníamos nuestro precio de venta, 142 millones. Había un costo de traslado, que decía al principio 250.000 pesos. La comisión que tenemos que pagarle a los vendedores, la comisión era del 2%. ¿2% sobre qué? Sobre el precio de la venta. Y el flete que hay que hacerle, el último que vimos que era el flete a los clientes, que eran 200.000 pesos. Por lo tanto, la determinación de mi BNR, tengo el precio de venta menos los costos necesarios para producir la venta. Mi BNR me da 138.710.000 pesos. Aquí yo les dejé algunos conceptos, ¿no es cierto?, de la norma. Párrafo 10, por ejemplo, dice: el costo del inventario comprende todos los costos derivados de su adquisición, transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actuales. Fíjense bien ahí. Y otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actuales. El costo de adquisición de los inventarios comprende el precio de compra, los aranceles y otros impuestos que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales. Por eso es que pusimos solamente el 8. Y transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles. Por eso es que no consideramos los gastos de administración, porque no son directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.
Eso también es importante, porque si nosotros hacemos una compra y en el mismo ejercicio yo les coloco que la empresa obtiene un 5% de descuento comercial, esto me cambia, porque yo aquí tendría los 130 millones, tendría el descuento comercial y me bajaría el tiro a 125 millones. Y por último, lo que hace referencia en el párrafo 17 de la NIC 23, dice que se identifican las limitadas circunstancias en la que los costos financieros se incluyen en el costo del inventario. Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado, cuando el acuerdo contenga, de hecho, un elemento de financiación, como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre el precio de adquisición en condiciones normales de crédito y el importe pagado. Este elemento se reconocerá como un gasto por interés a lo largo del periodo de financiación. Pero, dice también cuando uno va a revisar la NIC 23, que es solamente hasta que las mercaderías queden en condiciones de ser vendidas. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestro costo de adquisición y tenemos nuestro BNR, que es nuestro precio de venta menos todos los costos necesarios para producir la venta. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Comparar, ¿no es cierto? Porque me están pidiendo revalúe. Entonces comparo mi costo de adquisición, mi valor libro, con mi BNR. ¿Qué es mayor? El costo de adquisición. Por lo tanto, ¿existe ajuste? ¿Hay una sobrevaloración de los activos? Sí. Sí, ¿verdad? Porque ¿en cuánto debiesen estar los activos? Hoy en día están en 155.920. ¿Cuál es el valor que debiesen tener esos activos en la contabilidad? ¿Mm? Según lo que decía la norma, el menor valor. Exacto, o sea, 138, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cómo yo lo puedo dejar reflejado en 138? Tengo que reconocer esta diferencia, estos 17.210.000. Tengo que reconocerlo y para eso tenemos que hacer nuestro cientito de pérdida por deterioro de existencia a deterioro acumulado de existencia. ¿Ya? Aquí les puse cuál es la información cualitativa de la información financiera presente en este análisis. ¿Cuál será? El deterioro. ¿A qué característica cualitativa del marco conceptual podríamos asociarlo? Mientras yo bajo, ustedes me dicen. ¿Cuál? ¿Qué pasa si yo no pongo el deterioro? Ahí les va a quedar Representación fiel, profe. Fiel a la realidad. Exacto. No Representación fiel. Exacto, porque ustedes pregúntanse eso. ¿Qué pasa si yo no pongo este deterioro? El que lee el estado financiero va a decir, los activos de esta compañía, la existencia son 155.920.000. Pero no son eso. ¿Cuántos son? 138. ¿Está completa la información? No. ¿Induce error? Induce error. ¿Ya? Entonces, ese es un plus nomás. Ya, ahora, veamos los asientos rápidamente. Tenemos la compra, ¿no es cierto? Los 130, el IVA. Después tenemos el no recuperable, el 8%, que va a existencia, ¿no es cierto? Contra IVA crédito, 10.400.000. Después tenemos el derecho de aduana, ¿ya? 10.400.000, y tenemos también, ¿no es cierto?, nuestro cálculo del 19%. Después tenemos el flete, que eran 5 millones, calculamos el IVA. Los gastos administrativos, ¿se fijan? Gasto administrativo lleva crédito a una forma de pago, porque no van a la existencia, no van a la mercadería. Los intereses financieros. Los intereses financieros son 300, pero yo solamente estoy activando, considerando como parte del costo los 120, pero los otros 180 deben quedar reflejados en una cuenta de gasto, que en este caso es intereses financieros. Entonces, desgloso estos 300 en una parte de intereses financieros, lo que puedo activar me lo llevo a existencia, ¿contra qué? Contra una forma de pago.
Respecto de los gastos de capacitación, reconozco el concepto de gasto de capacitación, es un gasto por el total 56.000 pesos. Hago la retención, aquí la retención, este ejercicio es antiguo, así que por lo tanto tiene el 10%, debería ser este el 11,5%. Hago la retención correspondiente y la diferencia, ¿no es cierto?, la pago con alguna forma de pago. Pero aquí voy a lo que me interesa. A esta diferencia, a este deterioro que nosotros encontramos acá, a este ajuste. ¿Cómo es el asiento? Pérdida por deterioro. Esto está mal. Esto no se llama pérdida, esto se llama deterioro. Vamos a usar así, bien la cuenta como corresponde, porque si no queda muy engorroso. Deterioro acumulado de existencia. ¿Ya? Entonces tenemos los 17.210.000, que fue la diferencia que vimos entre el valor libro y el BNR. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría nuestro mayor de la existencia? Todos nuestros costos 155.920. Y por otro lado, la cuenta complementaria, nunca va acá a existencia, porque se fijan que yo estoy moviendo dos cuentas, una de gasto y otra que es la cuenta complementaria del activo. Entonces tengo esta cuenta, tengo por un lado, ¿no es cierto?, 17.210.000. Cuando yo presento esta información neta, ¿qué es lo que hago? He tomado estos 155.920, le he rebajado el deterioro acumulado, ¿y cuánto es lo que me queda? 138.710. ¿Ya? Así, tal como lo vimos recién en el ejercicio, en el estado de situación financiera, y no va a decir existencia, dice... No, ahora ya me confundí si dice inventario existencia. Pero aparece neto. ¿Ya? ¿Queda claro este ejercicio? Es más corto, me concentro más en lo que es el costo de adquisición. ¿Sí, chiquillos, o no? Sí, profe, quedó claro. Ya. Este otro ejercicio dice, la empresa X y Z indica que revaluará los saldos de sus inventarios al 31 de diciembre de 2019, considerando la comparación del valor neto realizable y el costo contable. El siguiente es el detalle que presenta el inventario. Entonces tiene tres productos X y Z. El saldo contable de cada uno, del X son 3 millones, del Y son 5 millones y del Z 7 millones. El X tiene 300 unidades a un costo unitario de 1.000, el Y tiene 10.000 unidades a un costo unitario de 500 y el Z tiene 3.500 unidades a 2.000 pesos cada uno. ¿Qué hice yo? Hice un cuadrito. Entonces coloqué los tres productos, puse los números de unidades, 3.000, 10.000 y 3.500. Le puse los precios unitarios, ¿no es cierto? Y saqué y llegué a los mismos saldos contables. ¿Qué me dice la información adicional? Me dice que el precio de venta unitario esperado para el producto X es de 1.200 pesos, con costos asociados a la venta de 300. Entonces tengo 1.200 y tengo costos asociados a la venta. ¿Cuál sería el BNR, chiquillo? ¿Cuál sería el monto del BNR? ¿Están? Sí, profe, estamos aquí. Ya. ¿Cuál sería el BNR? Y me enredo, no sé si es la diferencia o la suma de ambos. Voy a votar por la diferencia. Exacto. El BNR es el precio de venta menos el costo social. Entonces, el BNR va a ser el precio de venta menos los costos asociados. Pero resulta que yo necesito compararlo con mis 3 millones valor libro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo voy a multiplicar al tiro por las unidades, por las 3.000. ¿Cuánto me da el BNR?
700. ¿Hay ajuste o no hay ajuste? Sí, sí hay. ¿Qué hay? Sí hay, ¿no es cierto? ¿Y de cuánto es el ajuste? De ¿De 300.000. 300? Exacto. ¿Por qué? Porque mi BNR es menor que mi valor contable. Veamos el producto I. El producto I dice, es el caso del BNR. El BNR del producto I es de 550. Fíjense, ahí al tiro le están diciendo, el BNR son 550 y aquí el precio unitario eran 500. Sin hacer ningún cálculo, ¿habrá ajuste aquí? No, No, porque ¿cuál es menor? ¿El saldo contable, el valor contable o el precio de venta? ¿O el BNR? el valor contable. Claro, y como dice, déjelo al menor valor, ya al tiro nosotros nos damos cuenta que no va a haber un ajuste. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multipliquemos estos 550 por, ¿cuántas son las unidades? Perdón, 10.000. ¿Ven? Son 5.500.000. Y yo tengo la contabilidad 5 millones. ¿Hay ajuste? No. No hay ajuste porque ya está al menor valor. Veamos el último, que es el producto Z. Dice, el precio de venta total estimado del producto Z es de 7.600.000. Además, los costos por comisiones de venta ascienden a un 10% de esta venta estimada. Entonces, me da el precio de venta total y me da un costo asociado. Hago lo mismo que hice en el cuadrito de arriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Voy a restar que es el precio de venta, menos los costos asociados a la venta. ¿Cuánto me da el BNR? 6.840.000 pesos. ¿Hay ajuste o no hay ajuste acá? ¿Qué hay? Sí, Sí. 160.000. Exacto. Entonces el ajuste va a ser la comparación de mi saldo contable menos mi BNR, es decir, 160.000. Entonces aquí tengo el primer asiento y el segundo asiento. ¿Por qué le... ¿Ya? Y aquí, bueno, si se mostraran, ¿no es cierto?, en el activo corriente, en el estado de situación financiera, ustedes saben que va a aparecer el valor neto. ¿Qué monto aparecería aquí, en total? ¿Qué monto tendría que poner yo? Tendría que poner los saldos contables, ¿no es cierto? ¿Menos qué? Menos el deterioro Los acumulado. Exacto, menos los dos deterioros acumulados. O sea, me va a aparecer 14.540.000. Y no esta suma que tenemos acá, ¿verdad? Ah, me equivoqué. Me puse más arriba. Y no esta suma que aparece aquí. ¿Sí? Y no esos 15 palos. ¿Por qué? Porque 15 menos 460, 14.540.000. ¿Se entiende? Sí, profe. Entretenido este Sí, profe. ejercicio, cortito, pero puro hacer BNR, puro hacer BNR. Voy a guardar esto para poder subírselo. Estamos en la hora, me pasé un poco, pero es que vimos hartas cosas, por eso es que he hablado un poco rápido, pero ¿cómo se llama? Ah, voy a parar aquí la grabación.